Bien, nuevamente bienvenidas a todas las personas que siguen estas conferencias de la Escuela Conocimiento de Sí Mismo. Hoy vamos a ver la conferencia 39 de fase A, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Bien, el objetivo principal de esta conferencia es que nosotros podamos empezar a diferenciar qué es el proceso de identificación y cómo no identificarnos, y también para aprender a no criticar, evitar criticar a los demás, porque lo que hace la crítica es que nuestra conciencia genera que nuestra conciencia se duerma. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos primero que todo, a hablar de qué es identificarse. Bueno, identificarnos es hacernos idénticos a algo. Entonces, en este caso, es importante comprender que nosotros venimos pues de dimensiones superiores en realidad. Nuestra esencia y nuestra conciencia pertenece al Padre, pertenece a un ser superior, a un ser supremo, lleno completamente de amor y también de paz. Así que todo lo que nosotros vivimos acá, todo lo que nosotros vemos acá en esta dimensión, es algo ilusorio porque pertenece al tiempo. O sea, todo de una u otra forma desaparece, ¿cierto? Así que lo principal es comprender que nosotros somos algo superior internamente. Y esa luz y esa esencia es a la que tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos volvemos idénticos, por ejemplo, a un defecto, digamos, me identifico con la ira, me vuelvo idéntica a la ira. Estoy olvidando a mi verdadero ser. Estoy olvidando mi verdadera esencia y la conciencia. Sabemos que hay muchos defectos y ellos, cuando nosotros nos hacemos idénticos a ellos, el defecto aprovecha para tomar nuestra máquina humana, saquear los centros energéticos y hacer todo lo que quiera. Vamos a ver, por ejemplo, un defecto de codicia, como toma nuestro cuerpo, por ejemplo, puede hacer que nosotros seamos ventajosos con un hermano, en un negocio, que nosotros de pronto no hagamos prácticas del conocimiento por estar a toda hora trabajando, que nosotros no hagamos sacrificio por estar de pronto más bien ganando dinero, que nosotros eh, explotemos a algún trabajador que tengamos. Así que este efecto de codicia va, si nosotros nos volvemos idénticos a él, nos identificamos y permitimos que actúe en nosotros, nos va a causar mucho daño y nos va a hacerle daño a otras personas. Un defecto no tiene la capacidad de medir lo que hace, entonces ellos lo que hacen es alimentarse lo más que puedan, y en determinado momento una persona para es porque ya tiene agotada la energía. De hecho, un defecto puede estar todo el tiempo, todo el día con nosotros. Entonces, debemos recordarnos. Eso de recordarse así es recordar que nosotros somos seres que venimos de dimensiones superiores, caímos acá para poder adquirir una sabiduría, pero es importante que comprendamos que aquí nos contaminamos de muchos defectos durante nuestras existencias pasadas y en esta, y que esos defectos en este momento no son lo que realmente somos. Simplemente es una ilusión y tenemos que estarlos identificando en cada momento para evitar que saquen nuestra energía. Vamos a ver que cuando nosotros nos identificamos, la conciencia se duerme y no puede actuar. Lo mejor que nosotros podemos hacer es permitir que la conciencia actúe, porque ella sabe qué es lo justo, qué es lo útil y qué es lo verdadero para hacer, decir en cada momento. Por ejemplo, en una situación de peligro, la conciencia sabe qué hacer, exactamente cómo actuar, pero
Si nosotros, por ejemplo, nos identificamos con el miedo, con, con el temor, por ejemplo, podemos llegar a paralizarnos y la conciencia no la vamos a dejar actuar. Así que en realidad lo más importante para nosotros es dejar actuar la conciencia y nunca identificarnos, nunca hacernos idénticos al defecto. Entonces, para poder estar pendiente de eso, debemos estarnos observando. Es importante que estemos pendientes de que estamos sintiendo y estar en una tranquilidad, buscar la paz, enfocarnos en nuestro corazón, sentir nuestro corazón. Así de pronto uno no está sintiendo tal como late, pero uno pues, si no alcanza a sentir como late, pues sentirlo ahí, estar pendiente de la respiración, estar en un estado de tranquilidad para poder autoobservarse. Porque si uno está muy alterado, por ejemplo, si uno está permitiendo, digamos que me identifico con el defecto de dar consejos, entonces me pongo a hablar y a dar consejos, lo más probable es que no me observe y pueda cometer error. Entonces pueda estar diciendo cosas que no convienen. Primero que todo, dar consejos. Entonces pueda estar diciendo cosas que no son adecuadas. eh, Incluso puedo caer en procesos de crítica, de comparaciones, herir. Y después el defecto se va y ya. Y uno no se dio cuenta por qué. Desde el primer momento utilizó el verbo, permitió que se apropiara del verbo ese efecto. Obviamente vino desde el mundo de los pensamientos, primero desde el centro mental y luego pues se apoderó del verbo y ya gastó nuestra energía. Vamos a ver que en nuestra vida suceden muchas cosas. Digamos, hay muchos acontecimientos, unos buenos y otros malos. Pero la vida debemos verla como una película, porque es realmente algo así. Fíjense que a veces han pasado cosas en nuestra vida que han sido, pues, digamos, muy bonitas y ya pasaron. Y hay sucesos también en nuestra vida que no han sido para nada agradables y ya pasaron. Por más denso, por más terrible que haya sido la situación, y ese suceso ya pasó. Y nosotros en ese momento podemos llegar a haber sentido tanto dolor o tanta confusión y tanto sufrimiento que creímos que eso no se iba a ir. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pues dicen así. Entonces, em, uno ve que pasa una situación, por ejemplo, algo grave en la vida de uno, que digamos no tenga un empleo. Y es una situación que puede generar muchas cosas. Entonces, esas circunstancias de nuestras vidas y cada circunstancia particular de cualquier vida que nosotros conozcamos de las personas, se da se da y se permite que se dé en esa vida porque el ser de esa persona, o sea, nosotros mismos, nuestro real ser interno, necesita adquirir cierto tipo de sabiduría. Y solo bajo cierta presión, bajo ciertas circunstancias específicas de esa película de la vida, se van a poder, digamos, generar esos defectos, aflorar para poder uno identificarlos y eliminarlos. Si nosotros no sabemos eso, igual el proceso se va a seguir dando. Por eso es que muchas veces en las vidas de las personas suceden los mismos acontecimientos una y otra vez. Porque se trata es de que la persona debe aprender qué es lo valioso ahí, recordarse a sí mismo. Por ejemplo, tienen una pareja y con esa pareja tienen problemas y situaciones, por ejemplo, de infidelidades y se tratan mal y todo. La persona deja a esa pareja y se consigue otra pareja, esperando que todo cambie. Pero raramente vuelven y se repiten las situaciones. Y la persona no entiende qué es lo que pasa. Y a veces se consiguen y vuelven y terminan y todo. Y se consiguen otra persona y vuelven y pelean y vuelven y las infidelidades y vuelven y se tratan mal. En ese caso,
la persona está viviendo esas situaciones porque esa misma persona creó esa realidad y con el ser, con el real ser interno, permitiéndose eso para aprender algo, para aprender y sacar una sabiduría de ahí, aprender el verdadero valor de ciertas cosas, no sé, de la fidelidad, del respeto, de aflorar, para que puedan salir unos defectos, por ejemplo, digamos, de tiranía, de que uno quiera que el otro haga lo que uno quiere, que uno quiera que le sean fiel, que uno quiera obligar a alguien a que haga algo. Y pues ahí ya uno podría, al estudiar esto, pues digamos que aprender a soltar y a ver que si una persona se quiere ir, que si una persona realmente no quiere nada con uno, no tiene que estar forzando esas cosas. Pero eso se daría simplemente a través de que esa persona viva esa situación. Por eso nuestra vida en sí es perfecta. Aunque tenga tantas situaciones difíciles, ellas se dan y todo está acomodado matemáticamente para que nosotros podamos, digamos, estudiar esos procesos y afloren de nosotros esos defectos, los podamos ver, eliminarlos e identificar qué es lo más importante ahí, que es nuestro ser, el ser que es pues nuestra conciencia. Y si estamos en un estado de tranquilidad, vamos a ver esas escenas de nuestra vida como una película y vamos a quitarles ese poder que en este momento pueden llegar a tener sobre nosotros, que tienen tanta fuerza de hacernos tener miedo o incertidumbre, pero en realidad nosotros estamos es con el ser, él nos está acompañando en este proceso, está nuestra Madre Divina, nosotros somos, en realidad nuestra conciencia está muy enfocada en este momento, en nuestro despertar. Así que nosotros tenemos que fortalecer esa conciencia en cada momento. Por ejemplo, como les decía, entonces una situación, por ejemplo, en la cual nosotros tengamos un problema que no podamos pagar algo, debamos un dinero. Ahí en esa situación vienen, vienen muchos miedos y muchas inseguridades. Pero si nosotros vemos que eso es algo ilusorio y pasajero y que en determinado momento se va a solucionar y lo vemos como una escena más de la película y luchamos por estar en tranquilidad, en paz, nuestra conciencia puede llegar y llegará a solucionar las cosas. Las circunstancias de la vida, digamos que nos hacen a nosotros pensar y la mente agranda los problemas. Entonces, la mente de nosotros siempre, como dicen en algunos casos, eh, se enloquece, digamos, agranda todos los problemas. Entonces, esa mente hay que para nada ponerle cuidado, porque si nosotros nos ponemos a pensar en un problema, eso no va a solucionarlo. La mente, ella está enfocada, ella es, digamos, en este momento, eh, un vehículo para que los defectos absorban la energía del centro mental, porque estamos más al servicio de los defectos que de la conciencia. Entonces, para poner esa mente en paz, debemos estar observando y cuando nos llegue un pensamiento acerca de un problema, pues le pedimos a nuestra Madre Divina que elimine ese pensamiento. Por ejemplo, no, pero yo debo ese dinero y esa persona me va a venir a cobrar. Entonces, Madre mía, elimíname este pensamiento. No, seguramente esa persona me va a hacer quedar mal con las demás. Entonces, Madre mía, elimíname este pensamiento. Seguramente esa persona ya después no va a volver a confiar en mí. Madre mía, elimíname este pensamiento. Porque esa circunstancia de deber ese dinero es una situación que nosotros necesitamos, que incluso nuestro ser pone, porque son pruebas
para que nosotros podamos sacar una sabiduría y ver y reconocer en esa situación que es incómoda y que los defectos pueden llegar a aprovechar para decir, ay, pero es que yo cómo no me voy a quejar, yo cómo no me voy a preocupar. Resulta que cuando uno se le permite esas frases a los defectos, eso hay que pedirle inmediatamente a la Madre Divina que le elimine a uno esa frase que quiere decir el defecto. Porque Él lo único que quiere es entrar en nuestra mente y empezar a enviar imágenes y problemas hasta que crean un monstruo que va a pues aterrorizarnos y nosotros podemos llegar a tener un proceso de ansiedad, un proceso de ira, de depresión, de sufrimiento. Y de todas formas eso va a pasar. Eso va a pasar. Si ustedes se acuerdan de una pelea que hayan tenido, de una pareja que hayan tenido, una situación difícil, eso ya pasó. Y fue un momento en el que tal vez si uno hubiera tenido el conocimiento, hubiera podido ver el defecto, hubiera podido ver ese problema y se hubiera podido dar cuenta que había que rescatar la paz en uno, la tranquilidad y permitir que la mente se calmara y se callara. Mm, Nosotros podemos, la mente nos hace creer que esa escena va a durar para siempre. Eh, Tengamos en cuenta que los problemas, las crisis y cualquier situación difícil que tengamos en este momento también es pasajera. Es pasajera aunque no parezca, porque realmente son circunstancias de la vida. Ustedes saben que estar acá en esta dimensión requiere circunstancias para poder de ellas sacar la sabiduría. Entonces, cada quien, ustedes pueden hablar con cualquier persona y todas las personas tienen algún tipo de circunstancia, puede tener. Entonces dicen, no, es que si tiene dinero no tiene ningún problema o tiene casi todos los problemas resueltos. Ustedes hablan con una persona que tiene dinero y también les va a contar que tiene y tiene sus problemas. Y el que no tiene dinero también tiene sus problemas. Entonces, las circunstancias hacen parte natural de la vida. Lo importante es la forma en la que nosotros empezamos a tomar esos problemas, poniendo como lo más importante, o sea, empezando a priorizar y poner lo más importante, mi ser, mi paz, mi tranquilidad, porque ahí estoy guardando una energía que me va a servir para despertar mi conciencia. Ya en segundo lugar, dejar la situación porque hay una forma de resolverla. Resulta que nosotros lo primero que tenemos que ver es quién es el que está sufriendo ahí. ¿Quién es, o sea, quién es el que está sufriendo? Por ejemplo, en el caso de que uno deba un dinero, por ejemplo, uno le puede dar vergüenza que esa persona piense mal de uno, que uno es pues una persona ladrona o que uno lo va a robar, que no le va a hacer, o que uno no tiene palabra. Y pues entonces hay quien está sufriendo el que dirán. Hay un defecto dentro de uno que es el defecto del qué dirán. Y es súper peligroso porque roba mucha energía y nos paraliza, nos hace mucho daño. Entonces, si nosotros pensamos así, si nosotros identificamos el defecto y no permitimos que él se manifieste, pues le decimos, Madre mía, elimíname este pensamiento, este miedo de qué dirán de mí. Y uno puede hacer una confrontación lógica en su reflexión. Hablan de quién no han hablado mal en este mundo, a quién no han calumniado. Y de todas formas a nadie le consta la vida personal de otro. Uno puede hablar muchas cosas, pero uno no sabe realmente lo que siente alguien, los procesos psicológicos, la fuerza que tenga para hacer las cosas, etc. Entonces, en sí, lo más importante es darnos cuenta quién es el que está sufriendo ahí, dentro de nosotros. Y vamos a descubrir un defecto de orgullo, un defecto del que dirán, el yo que se cree muy puntual para pagar, el yo que se cree muy correcto, es orgullo. Entonces vamos eliminando todo eso con las peticiones que le vamos haciendo a la Madre Divina y también hay que observar las reacciones mecánicas que podamos llegar a tener, porque hay unas reacciones mecánicas que son, o sea, es algo mecánico, o sea, entonces, por ejemplo, de una vez
em, yo necesitaba, por ejemplo, necesitamos pagar un dinero y, y se lo hemos prestado a otra persona y esa persona nos dice que no nos va a pagar o nos cuelga o no nos habla. Entonces puede haber una reacción mecánica de ira que trata de, entonces uno debe observarse, inhalar y pedirle a la Madre Divina que elimine esa tensión inmediatamente que se generó y todos los procesos tensionantes en el cuerpo, que son las manos, que ya puso la expresión que uno haga. Madre mía, elimíname esta expresión, madre mía, elimíname esta tensión en la cara, esta tensión en el entrecejo, todo eso. Lo único eterno es nuestro ser. Nosotros, por Él, nuestro espíritu es eterno. Entonces, eh, esa chispa divina que es eterna está dentro de ese defecto que nos está agobiando. Las circunstancias se dan para que nosotros podamos reconocer en ese problema, en esa circunstancia que vemos como un problema, que podamos reconocer qué es lo más importante. Entonces, cuando uno se niega al defecto, él se muere y sale lo más importante, la conciencia. Y ella nos va a ayudar a nosotros a, a resolver. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, digamos, enfrentar los problemas como tal? Em, Primero, detener la imaginación mecánica, con la muerte en marcha. Entonces empieza de un momento a otro, por cualquier situación, em, llega la imaginación mecánica. No sé, de pronto uno va, digamos, va tarde para el trabajo. Entonces, la mente, en ese caso, puede llegar a empezar a llenarnos de miedo y nos puede, por ejemplo, hacer asustarnos y por estar de pronto corriendo, apurándonos, nos podemos llegar a caer. Nos hace hacer cosas, cometer errores. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar en el problema. Cuando nosotros empezamos a eliminar todo lo que nos está molestando, es en la mente, todos esos elementos, todos esos pensamientos, permitimos que nuestro ser se manifieste. Entonces, ahí cuando el ser se manifiesta, él nos ayuda a solucionar. Por ejemplo, el ser nos podría ayudar en ese momento a encontrar una forma de llegar más rápido. Em, Nos podría ayudar el ser en el caso en que tuviéramos un problema con un dinero, a poder tener digamos, la capacidad, la fluidez, las palabras adecuadas para dialogar con la persona a la cual le debemos y que eso se pueda tranquilizar por un tiempo mientras podemos solucionar de otra forma para conseguir y poder pagar. Y en todo caso, la conciencia siempre nos va a decir qué hacer. Eso es lo que decimos acá de coger el toro por los cachos, porque estamos, primero que todo, identificando cuáles son los defectos que están detrás de ese miedo, porque es que lo que coge la mente es ese miedo, todos los miedos que hay, y eliminarlos para que el defecto desaparezca. Ahí ya todas esas chispitas que se van liberando de sus pensamientos vienen a mi conciencia y la conciencia me va a ayudar a enfrentar ese problema, a resolverlo de una manera correcta. Por ejemplo, un compañero nos comentaba que se entraron a robarle al bus en el que iba. Y estas personas estaban armadas y todo con armas blancas. Y la persona, y bueno, y resulta que este compañero estaba en tranquilidad y permitió que la conciencia actuara. Y solamente, o sea, se defendió de una forma que pudo sacar a los tipos del bus sin hacerle daño a ellos y sin hacerse daño a él. Pero todo fue porque estaba en un estado de tranquilidad. Pero si él se hubiera asustado, se hubiera permitido que se sintiera, se subiera ese miedo,
hacia su pecho, hacia su estómago, y no hubiera estado en un estado de tranquilidad, eh, pues se paraliza y puede terminar hasta peor todo. Obviamente, no solamente que los asalten, sino también que les hagan daño. Vamos a ver que em, todos los problemas que nosotros tenemos en la vida, entonces vienen a ser oportunidades para rescatar conciencia. Problemas, veámoslos como, digamos, circunstancias que para nosotros son problemáticas, porque circunstancias siempre van a haber, buenas y malas. Lo que sucede es que nosotros empecemos a ver esas circunstancias como un problema. Entonces, si ya se vuelve un problema, ahí podemos empezar a verlo como una oportunidad. Una oportunidad para decir, bueno, qué se me está moviendo dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, qué pensamientos me están aflorando, qué estoy sintiendo en el pecho, qué estoy sintiendo, y a pedirle a la madrina, a la Madre Divina, Madre mía, elimíname esta sensación, elimíname este pensamiento, elimíname esta emoción. Y ahí pues se están saliendo unos defectos que si no hubiera pasado esa situación, ese problema, nunca hubieran salido. Y ahí uno se permite conocerse a sí mismo, conocer de pronto si uno tiene algún tipo de debilidad emocional, de tristezas escondidas, y todo eso sale en un momento. Por ejemplo, cuando muere alguien que para nosotros es supremamente importante, es algo, un proceso que puede, es una circunstancia que es bastante, digamos, difícil en, en esos casos. eh, Está ese proceso de observarnos, y digamos que esa tranquilidad y esa paz que nos puede a nosotros dar observar todos esos defectos que afloran, nos va a nosotros a dar la oportunidad de conocer muchos lados de nuestro mundo interno, muchos rincones en los cuales habitan pues cada cantidad de demonios, de defectos, que pues unos pueden tener mucho dolor, otros mucha tristeza, y cuando uno elimina eso, la conciencia le permite a uno pues tener, por ejemplo, la oportunidad de comprender los procesos de una manera más tranquila, y de hecho de tomarlo de la forma más adecuada y de hacerlo correcto. Eh, Hay gente que, por ejemplo, digamos, tienen una pérdida y la depresión es tan fuerte, eh, y como, digamos, no hay ese proceso de observar los defectos, entonces la persona puede llegar a descuidar su vida, los demás hijos, digamos, o la familia, digamos, otras personas de la familia que aún pues quedaron aún con la necesidad de su ayuda, pero la persona se derrumba. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos ver que ya por el proceso del problema la persona dejó que su vida se derrumbara, y hubiera podido utilizar ese dolor para de pronto fortalecer más su conciencia, y su conciencia tal vez le hubiera ayudado a de pronto a proteger más a su familia, y a hacer cosas más útiles por los demás. Entonces esto se trata es de tomar estos problemas y volverlos una oportunidad, no porque sea algo fácil, sino porque si nosotros tenemos esa situación en nuestra vida, es algo que el ser nos está permitiendo vivir para que afloren unos demonios y unos defectos que tenemos muy escondidos y que deben salir para poder ser eliminados, y nosotros sacar, o sea, rescatar la virtud, que nazca una virtud de ahí. Vamos ahora a ver digamos, la otra parte de esta conferencia, que está relacionada en por qué juzgamos a los demás. Digamos que
nosotros tenemos, como ya lo hemos hablado, muchos defectos. Una de las formas que ellos tienen de protegerse de ser vistos o ser identificados o ser eliminados es juzgar a los demás. Los defectos se esconden detrás de la crítica para no ser vistos. Pero siempre que nosotros vemos algo en otra persona, un defecto, es porque nosotros tenemos el mismo defecto en una de sus dos polaridades. La crítica tiene, pues digamos que algo un poquito feo son las consecuencias que trae. Cuando nosotros criticamos a otra persona, em, perdemos algo que es la oportunidad de criticarnos a nosotros mismos, pero de criticar nuestros defectos me refiero. Así que ya no los vemos, ya solo vemos los defectos de los demás. Todo lo que nosotros sabemos del conocimiento, de los defectos, es para ver nuestros propios defectos, porque ellos nos hacen mucho daño y nos roban la energía, pero jamás para verlos en nosotros, porque las demás personas para eso tienen su propio Padre, su Madre Divina, y ellos pueden ver sus propios defectos. Nosotros no necesitamos verle los defectos a los demás. Y lo que sucede es que este proceso de criticar a los demás nos estanca, es decir, no nos deja avanzar en el camino espiritual, porque para nosotros poder avanzar necesitamos es observar nuestros propios defectos. Si yo me la paso viendo lo que hacen otros, los errores que cometen otros, pues no voy a poder, yo puedo ver el defecto en otro y ahí pues voy a estar viendo simplemente algo que yo tengo adentro. Otro elemento, otra consecuencia de la crítica es que nos genera karma, así que nos ponen a vivir lo mismo que esa persona vive, nos ponen en los zapatos de esa persona, a vivir las mismas circunstancias que nosotros criticamos, para que esa ley del péndulo que hay interna nos muestre que no tenemos, que no estamos en la verdad, que no estamos acertados, que realmente nosotros que nos creíamos que no éramos eso, sí lo somos. Y puede que seamos mucho peor. En ese caso, nos ponen en los zapatos de esa persona, en las mismas circunstancias. Es indispensable evitar hablar mal, criticar, porque cuando recordemos que hay karma por palabras y obras, así que cuando uno critica, ya hay un proceso karmático. ¿Cómo podemos nosotros trabajar la crítica? Cuando nosotros nos aflora una crítica hacia alguien, pues ese que criticó ahí es lo que tenemos que trabajar. Entonces nosotros observamos ese pensamiento. Por ejemplo, nosotros vemos a una persona que está conduciendo de una forma, pues digamos, muy rápido, como que va muy rápido y como que casi que violento, alegando y todo eso. Y nosotros observamos que nos incomoda, que algo se nos mueve dentro, que algo nos fastidia eso. Entonces observamos quién está criticando. Y resulta que es que nosotros tenemos dentro de ellos, dentro de nosotros, em, ese mismo defecto, pero puede ser presentándose en alguna de las siguientes formas, de una forma activa o de una forma pasiva. Es decir, de una forma activa sería como que uno tiene ese mismo defecto y uno quiere hacer exactamente lo mismo. O sea, uno eh, tiene ese mismo defecto, entonces uno le, uno también, por ejemplo, en su vehículo,
empieza también como a conducir de una forma, como a cerrarlo, o como a tratar de conducir con la misma velocidad porque, ay, porque es que en el fondo uno dice, uno le fastidió, pero uno es igual, uno está haciendo lo mismo, uno también conduce, quiere conducir violento, uno también quiere llegar súper rápido, uno también quisiera pasar como por encima de los demás carros. Em, que una persona, por ejemplo, unas personas están peleando y entonces uno llega a pelearles de que no peleen, pero uno también está peleando. Y es que a uno le incomoda, quién le está incomodando que peleen? Pues a nuestro propio defecto de peleón, a nuestro propio defecto de ira, a nuestro propio defecto de violencia. Ese sería el polo activo. Y vamos a ver que hay una polaridad de los defectos que es pasiva. Entonces, digamos, si nosotros vemos a alguien que está conduciendo así de una forma rápida, violenta, y uno dice, no, menos mal yo sí conduzco bien, yo sí conduzco de una forma adecuada, yo sí tengo las reglas de tránsito muy claras, yo sí soy una persona culta. Esa es otra forma de ver el defecto eh, que, que nos muestra el lado pasivo del defecto. Porque recordemos que todos los defectos tienen, digamos, dos polos y por ejemplo, de ese defecto que conduce súper rápido, que conduce de una forma violenta, que conduce de una forma, eh, digamos, agresiva, con mucha velocidad, que quiere pasar por encima de todos, está el otro que es el que conduce muy rápido, muy despacio, que es como medio lento y que a veces hasta miedoso para conducir. De todas formas son el mismo efecto en sus dos caras y se está alimentando. ¿Qué es lo que sucede? Con que llegue el pensamiento, nosotros ahí no tenemos karma, pero está un aviso, está el aviso de que el defecto lo tenemos, entonces ahí, en ese caso podemos decirle, madre mía, elimíname este pensamiento, esta crítica. Yo también he hecho eso, por ejemplo. Eh, También a veces me porto así o hay veces yo soy muy lenta, o sea, va uno a ponerse en los zapatos del otro. Em, También, por ejemplo, en el caso de que unas personas están peleando, puede que uno se quede mirando y diga, no, menos mal yo soy una persona que soluciona las cosas dialogando y yo no soy así, menos mal. Ahí hay un proceso de crítica. Entonces, está mostrando una parte del defecto que le incomoda, le incomoda esa pelea porque es el lado pasivo del defecto. Recordemos que ahí estaría entonces el lado activo del defecto que pelea y el otro que no hace nada, que deja que las cosas pasen. Entonces, ese defecto siempre tiene dos polaridades. Y ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta que prácticamente somos iguales al que estamos criticando. Y si podemos ver eso, es porque lo tenemos dentro. Cuando uno ya no tiene estos defectos, uno tiene la virtud. Y la virtud es un proceso diferente porque está más allá y está relacionada con la comprensión. Pues con comprender esa situación, comprender a la persona, con saber qué es lo que está sucediendo profundamente. Y eso es porque uno ya reflexionó y para nada va a ir a criticar a nadie. Así que vamos a ver que si lo hacemos, criticamos es porque tenemos el defecto y hay que eliminarlo. También si nosotros llegamos, hay personas que incluso llegan a criticar a los maestros, pues esto sí que lo puede estancar, o sea, la peor forma de uno estancarse, la mejor forma de uno estancarse es criticando. Así que ya nunca va a poder avanzar espiritualmente si hace esas cosas,
si hacemos esas cosas. Así que es importante que iniciemos una lucha por para nada identificarnos y dejar de juzgar a los demás. Y bueno, pues eso es básicamente lo que, lo que quería compartirles acá. La siguiente conferencia es la número 40, en la cual vamos a hablar del sacrificio por la humanidad. Y pues recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. También yo les dejo acá el grupo de WhatsApp y ustedes pueden agregarse, ahí les van a llegar links de todo lo que hacen los compañeros que pronto salen a pegar afiches, de publicidad, para publicitar las páginas, las salas, salen a repartir volantes, salimos a repartir libros, a dar, o sea, las conferencias, todo eso va a estar. En ese caso, les comparto en esa página. O sea, no es como tal para ponernos a chatear, sino simplemente para que les lleguen los links y ustedes tengan esa posibilidad de saber qué se está haciendo, qué están haciendo los diferentes grupitos o las diferentes personas. Y pues que si quieren unírseles, pues van. Muchas gracias por estar acá, que tengan pues un excelente día y recuerden eso, cada vez que llegue un proceso de crítica, que ustedes sientan que deben criticar a alguien y que eso tiene como, a veces hasta puede llegar la mente a justificar esa crítica, ustedes todo eso tienen que observar que es algo que ustedes tienen adentro y que esa oportunidad se está dando para que ustedes puedan, esas circunstancias se están dando para que ustedes puedan descubrirlo, entonces viene a ser algo valioso. O sea, como dice el maestro, que a veces las peores circunstancias de la vida son las que más nos sirven y más nos rinden, en las cuales más nos rinde el trabajo espiritual, algo así. Muchas gracias, hasta luego.